A todo colombiano le creció la deuda en 1.5 millones. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Un gobierno derrochón que viajó hasta Suecia solo para recoger un sombrero y un Congreso alejado de la realidad del país, siempre y cuando esté invitado a la mesa de la repartición de puestos, les crearon a los colombianos una nueva deuda. Hoy amanecimos debiendo 1.5 millones de pesos más en deuda pública. El último día de sesiones del periodo del Congreso de la República, cuando regularmente hacen todos los desastres para que puedan salir corriendo a esconderse los representantes del pueblo, se le aprobó al gobierno de la Colombia Humana un incremento de la deuda en 17.607 millones de dólares, lo que dejará el techo en un poco más de 80.000 millones de dólares, dinero que será utilizado hoy en Francachela y Comelona y que las generaciones futuras deberán pagar. Toda deuda adquirida por el gobierno es inmoral, porque los ciudadanos del futuro tendrán que pagar las consecuencias de las fiestas y el despilfarro del presente. Todos los presidentes de lo que lleva el siglo XXI han sido unos inmorales e irresponsables porque han subido el techo de la deuda. Y como nadie se quiere hacer cargo de los desastres de su predecesor, en lugar de aplicar correctivos y disminuir el gasto para pagar las deudas ya adquiridas, lo que piden es simplemente suban el techo de la deuda y que sea el siguiente quien se haga responsable de mi derroche. En el año 1999, Andrés Pastrana fue el primero que pidió una ampliación de la deuda en 12.000 millones de dólares. Y como no había un techo anterior, se coloca ese número como base. Techo de deuda 12.000 millones de dólares. Luego llegaron los dos periodos de Álvaro Uribe, dentro de los cuales solicitó dos ampliaciones de la deuda que sumaron 21.000 millones de dólares, lo que dejó el techo de la deuda al final de su mandato en 33.000 millones de dólares. Aquí debemos hacer una aclaración. En la administración de Pastrana, el país estaba destruido por los diálogos de La Habana y la guerrilla era dueña de más de la mitad del territorio nacional. Uribe, con la seguridad democrática, le tocó la recuperación del país y de la confianza en los inversionistas extranjeros, creando las condiciones para que llegaran recursos y dinamizar la economía, lo que fue un obstáculo cuando en el año 2008 hubo una crisis mundial. Siguieron los dos periodos de Santos. Este también solicitó dos ampliaciones de la deuda que sumaron 23.000 millones de dólares, dejando el techo en 56.000 millones de dólares. Pero a Juan Manuel Santos le tocó todo lo contrario, un país con inversionistas, un país con dinámica empresarial, un mundo que dejaba atrás la crisis económica, lo que llevó al boom de las materias primas en las cuales Colombia fue privilegiado, porque Uribe dejó al país con una producción de petróleo de más de 1 millón de barriles al día. Hoy solo llegamos a 770.000, lo que dejó en utilidades al país por parte de Ecopetrol un poco más de 30.000 millones de dólares. Así que Santos se gastó una bonanza y además sigue siendo el rey en el incremento de la deuda del país. Llegó Iván Duque al poder y durante su administración se vivió una pandemia global que detuvo toda actividad económica. Todos los países aplicaron medidas de choque para intentar detener el declive y Duque no fue la excepción al intentar dinamizar la economía inyectando dinero público por medio de deuda. Es por ello que la solicitud de la ampliación del cupo de 14.000 millones de dólares llegó al techo de 70.000. El precio de esa medida lo seguimos pagando en Colombia por medio de la inflación. El 2022 los colombianos decidieron suicidarse al darle la mano a una persona que desde tiempos como el alcalde de Bogotá demostró ser un completo incompetente en el manejo de las finanzas. Es por ello que la pandemia llamada Gustavo Petro tiene al país en una crisis económica de tal magnitud que lo obligó a solicitar otra ampliación de la deuda en 17.607 millones de dólares, elevando el techo a 87.000 millones. El país está en quiebra. Según el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solo le queda en caja para cumplir con las obligaciones de los créditos anteriores 2.000 millones de dólares y las obligaciones que se deben pagar antes de finalizar el año suben a los 5.500 millones, así que no había con qué pagar. Entonces, si lo que se debe pagar de hoy a fin de año son 5.500 millones, ¿por qué se elevó en 17.606 millones el techo de la deuda? El año 2025 se deben pagar 8.000 millones de dólares de la deuda.
En el 2026, 7.000 millones adicionales. Y definitivamente el gobierno de la Colombia humana no quiere dejar de gastar a manos llenas, porque por medio de deuda quieren pagar la deuda ya adquirida por los anteriores presidentes, lo que siempre es un desastre al aumentar la tasa de interés y convertir los intereses en capital, lo que sería un pago de intereses sobre intereses. Lo más terrible es que esa deuda no será exclusivamente para pagar las obligaciones ya adquiridas, para nada. En el primer parágrafo del artículo 1 del proyecto de ley aprobado, que aumenta el techo de la deuda, dice que ese dinero debe ser utilizado preferiblemente para el pago de la deuda ya adquirida, así que no se garantiza su destinación y el gobierno de Gustavo Petro puede tomar esos 17.607 millones de dólares para gastar en lo que quiera. Y ya lo ha dicho el presidente y el ministro de Hacienda, se necesita dinero para cumplir con los planes sociales que tiene en mente la Colombia humana. Así que lo más probable es que se utilicen 5.500 millones para pagar las obligaciones de este año. Pero para pagar los 8.000 del año entrante se necesitará otra ampliación de la deuda, porque ya no habrá dinero de ese incremento autorizado el día de ayer por los irresponsables congresistas que no son capaces de cuidar las finanzas del país y mucho menos el bolsillo de los colombianos. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de ese aumento en el techo de la deuda. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. No se olvide suscribirse al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.